Muy buenos días, un gusto saludarlos. El objetivo de nuestra intervención es dar a conocer la ponencia para participar en el Congreso Internacional de las Ciencias Empresariales y Afines. Damos gracias por permitirnos estos espacios para socializar y divulgar resultados de investigación. Ok, el título de nuestra ponencia es Prácticas Sostenibles de la Comunidad Apícola Maya asociadas a la organización EDUCE. Los autores de esta ponencia es mi compañera Lynn Nazaré Betancur Rodríguez y mi persona Oriana Cortés Bracho. Bueno, inicialmente contaremos un poco un resumen. Queremos contar que esta investigación nace a partir de la oportunidad que se le presenta a mi compañera Lynn Nazaré de viajar a la península de Yucatán en México y conocer de primera mano una experiencia que estaba viviendo esa comunidad, una comunidad específica de indígenas sobre prácticas sostenibles. Nosotros estamos enfocadas nuestro enfoque de investigación es la sustentabilidad, por eso fue una oportunidad muy valiosa. ¿Qué debemos iniciar o qué es lo primero que queremos resaltar? Precisamente eso, pues esa variable de la sustentabilidad, entendiendo que no es un tema solo de preocupación académica, sino que está puesto en la agenda global como una herramienta que nos va a permitir hacer frente a los retos que tiene la humanidad. Entonces, precisamente, esta investigación se propone describir las acciones sustentables que llevó a cabo la organización EDUCE, una sociedad cooperativa, y describirlo desde el punto de vista de los indígenas, no de precisamente de la comunidad que permitió que estos indígenas pudieran producir miel, porque ese fue el producto que ellos comenzaron a exportar, miel orgánica, sino desde el punto de vista de los indígenas y cómo vivieron esta experiencia de esta transformación a prácticas sustentables. Vamos a contar la investigación, pero podemos decir en términos generales que se encontró que EDUCE, como organización acopiadora de miel orgánica, ofreció resultados muy positivos a los campesinos, en este caso los indígenas, con prácticas de comercio justo y el fortalecimiento de esa comunidad para el desarrollo de la apicultura orgánica. Por eso nuestras palabras clave en este artículo son sustentabilidad, apicultura, campesino, comercio justo y producción orgánica. Bueno, en la introducción, las variables, el concepto que debemos aclarar o ampliar es que debemos entender la sustentabilidad como un estilo de vida que satisface las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Y ese concepto en esta investigación se aplica en apicultura alternativa, en este caso una apicultura orgánica de esta comunidad que vio la oportunidad de producir miel orgánica, pero que se le dificultaba llevar ese producto a mercados internacionales por desconocimiento principalmente de los trámites. Entonces, en vista de que esta comunidad vivió experiencias negativas con otras organizaciones para integrarse y poder fortalecer esas variables que requerían para exportar, se identificó ese problema de investigación y es así donde nace esta sociedad, esta organización de EDUCE, quien interviene en esta comunidad y logra el acompañamiento para articular que estos productores dispersos lograran procesos complejos como certificaciones para la exportación. Entonces, el presente estudio tiene como objetivo principal describir esas acciones sustentables que llevó a cabo la organización EDUCE, la sociedad cooperativa, en adelante solo EDUCE, desde el punto de vista de la comunidad indígena, maya, y pertenecen a los mayas, de la península Yucatán en México, y poder trasladar estas experiencias positivas, significativas, a comunidades futuras.
Bueno, ¿cómo llevamos a cabo la investigación? Primero, pues partiendo de que es una investigación cualitativa de tipo descriptivo, se armaron una serie de entrevistas semiestructuradas. ¿Hacia quiénes? Hacia las comunidades de apicultores orgánicos de la península de Yucatán, digamos que originalmente o congregacionalmente en el estado de Yucatán, pero tocó algunos municipios de Quintana Roo y de Campeche. Bueno, también lo hicimos con aquellos apicultores que estaban dentro de la comunidad, perdón, de la sociedad cooperativa de dulce. Entonces, se les hicieron algunas entrevistas semiestructuradas. La entrevista constó de 4 grandes preguntas alusivas a todo este proceso de sustentabilidad que buscaba conocer su percepción. De allí, pues dependiendo de cómo era cada entrevistado, pues se pudo abrir un poco más hacia otras preguntas que indagaban a profundidad por más información. Hubo una pequeña limitante y es el tema de la lengua maya. Muchos de estos apicultores con mucha dificultad hablaban el español, no lo entendían muy bien. Sin embargo, la persona con la que yo me hice acompañar, apicultor orgánico de la comunidad, acopiador y líder comunitario en algunos eventos y en algunos casos de las mismas comunidades dentro de la organización, facilitó ese proceso de diálogo en los casos en los que el español no era el idioma que se debía tener. Se hizo uso de la observación participante, no se puede llamar directamente etnografía, pero sí fue una observación participante durante alrededor de 2 semanas y media, donde fui presencialmente a hacer acopio de la miel de este proceso, pero también de ver directamente cómo se recolecta y participar de esa recolección, extracción de la miel de los panales. También pude estar en la parte en cómo se recogen cada una de las, se llaman tanques, donde se recoge la miel y se lleva a procesamiento en la empresa, además de cómo se extrae una muestra en cada uno de los apicultores o de los núcleos de apicultura para los laboratorios y verificar que cuente con todos los elementos. Entonces, sí estuve inmersa en todo el proceso, pude ver de cerca no solamente lo que hace la empresa, la organización, sino cómo se manifiestan estas palabras en los mismos comunitarios indígenas. Bueno, los resultados se dividen como en 3 grandes categorías. Al principio, pues vamos a hablar un poco de cómo concibe Dulce la sustentabilidad, qué piensa Dulce de esto y cómo le ha ido a nivel general. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de lo que son las prácticas como tal sustentables, qué cosas se hace a nivel económico, a nivel social y a nivel también ecológico. Y finalmente, la percepción que tienen los comunitarios apícolas respecto a las prácticas sustentables, respecto a la misma compañía como tal. Entonces, en cuanto al pensamiento sustentable, a la experiencia que ha tenido la compañía, bueno, la organización en este caso, es la tendencia a adoptar la agricultura orgánica, entre otras cosas, como base o punto de partida para estos procesos de sostenibilidad. En este caso, al adoptar una agricultura orgánica, induce a todos los participantes o integrantes a que adopten en su cultura un pensamiento, un pequeño cambio de mentalidad, de no irse tanto hacia lo capitalista, sino irse más bien a la conservación del medio ambiente, a la conservación de los valores y también a la conservación de las prácticas antiguas que eran naturales, eran orgánicas, no eran a través de procesos químicos y demás. Por otro lado, la organización busca crear y desarrollar esos modelos cooperativos donde no sea un jefe y unos subordinados, sino que sea un grupo que coopera como tal, que todos se vean en igualdad de condiciones y que esto permita garantizar una mejor estructura de los ingresos. No se trata de ser rentables porque sí, sino
que toda la rentabilidad que pueda desarrollarse a nivel de la compañía pueda ser equitativamente distribuida entre los comunitarios. Bien, y bueno, a través de todos estos procesos, como es más sencillo a nivel de empresa bajar recursos gubernamentales y darle manejo a todos los procedimientos para la exportación, a que si lo hace uno por uno cada uno de los apicultores. Y finalmente, los dos ejes principales, porque no solamente es la agricultura orgánica, sino también el comercio justo, lo que facilita todo el tema de la sustentabilidad, que se pueda ver como equilibrado entre cada uno de estos ámbitos. Entonces, para ello se ha requerido capacitación, empoderamiento del campesino, una concientización del compromiso que requiere adoptar la agricultura orgánica, de estar inmersos en comercio justo y de comprender cómo funciona lo que es la relación de ecología, economía y sociedad. Bueno, algunas de las acciones para resaltar, muy interesantes, que tiene la organización, es en temas de economía solidaria y equidad social. Con base a todos estos elementos muy propios de la economía solidaria, se tiene que los comunitarios pueden tener transparencia en todos los procesos que se llevan a cabo a nivel financiero, las rendiciones de cuentas, todos son partícipes, todos pueden solicitar información cuando lo consideren conveniente, y no solamente a los líderes, sino cualquiera de los que haga parte. Además, se tiene como un sistema de educación que permite tener una transición generacional para que una vez aquellos apicultores que hayan considerado que llegó su momento como de retirarse por la edad, por alguna enfermedad, por alguna condición muy particular, sus hijos o las siguientes generaciones puedan continuar con estas prácticas que no solamente generan un ingreso, sino también hacen parte de la cultura que ellos tienen como comunidad maya. También se tiene la parte de la diversidad cultural, no solo en temas directamente relacionados a su idiosincrasia, sino también a temas de preocupación que tienen constantemente. Entre ellos, uno de los más fuertes que hace como 10 años han venido trabajando con estos procesos es decirle no a la semilla transgénica. Entonces, principalmente los cultivos de maíz, que el maíz es uno, tanto como la miel, uno de los productos por los cuales ellos se desarrollaron como civilización. Entonces, EDUCE hace parte y ayuda en todos estos procesos para decir no a las semillas transgénicas, respetemos los procesos naturales, respetemos también cómo la madre tierra nos ha dado el alimento de esta manera y cómo insertarse al mercado de una manera no convencional capitalista, sino de una manera más comunitaria. Entonces se le da mucho énfasis a su cosmovisión y al apoyo a este tipo de proyectos. También en cuanto a la protección ecológica, se hacen no solo los procesos para que todos los cultivos tengan un punto como orgánico, un punto de partida que no sea de un consumo intensivo en la tierra, sino que sea bien por autoconsumo, de pronto para un poco irse al mercado, pero sin abusar con el planeta Tierra y con el medio que ellos los rodean. Todavía conservan muchas de los elementos que los hacen ser indígenas dentro de sus sitios y terrenos que están en resguardo. Pelean también por la conservación de estas tierras. Hay que tener en cuenta que si para la certificación orgánica se requiere que todo el material sea 100% orgánico, hay que garantizar que los vuelos que hagan las abejas para recolectar polen, recolectar bueno, todo el néctar de las flores y demás, tienen que venir de árboles que no tengan procesos químicos, ni siquiera por erradicación de plagas. Entonces, esto mínimo en un ratio de unos 5 kilómetros, pero se ha evidenciado que hay abejas que son más aventureras y se van hasta los 8 kilómetros. Entonces, mínimo por unidad por núcleo de apicultor, se tiene que respetar un mínimo 8 kilómetros a la redonda. Entonces, si tenemos diversos apicultores dispersos, esto garantiza que una gran población
de vegetación y de ecología pueda ser conservada. Entonces hay un énfasis en este punto y los comunitarios son los principales defensores de este tipo de actividades. Bueno, ¿qué piensan ellos respecto a todas estas prácticas que se han llevado a cabo y cómo se han involucrado en estos procesos? Lo primero por lo cual ellos dijeron el sí a cooperar, a integrarse, a asociarse, bueno, fueron por los beneficios económicos. Ellos venían de una racha de golpes económicos como tal, donde sí, practicaban, la mayoría de estos practicaban miel tradicional o apicultura tradicional, tenía su propio manejo del dinero y demás, pero no había una mentalidad financiera, no había una mentalidad de inversión, no había una mentalidad de expansión. Entonces, al ellos ver inicialmente que iban a tener un alto rendimiento, un precio de venta mucho mayor por cosecha que de manera tradicional y que ellos iban a ver transparencia en el proceso, decidieron dar el voto de confianza, teniendo en cuenta que gran parte de los apicultores tradicionales tuvieron experiencias muy duras al intentar asociarse a empresas anteriormente. Entonces, fue un cambio transitorio, fue poco a poco, pero ellos, lo primero que los motivó a hacer este cambio fue el tema económico. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que tenía muchos más beneficios que lo económico. Entonces, en este nivel, se dieron cuenta de que su nombre como comunidad maya estaba en escenarios internacionales y que se estaba respetando lo que ellos pensaban respecto a la naturaleza y a todo lo que es lo cultural. Hubo algo que ellos tomaron muy propio, a lo cual ellos determinaron remanente. ¿Qué es esto? Básicamente son los ingresos adicionales que se tienen por las diferencias de moneda, que se tiene tal vez porque hubo una cosecha mucho mayor en una zona que en otra. Obviamente las flores y los árboles tienen sus estaciones y se han dado cuenta que a pesar de que envíen muy poco y que sea equitativo la distribución, siempre hay un remanente que se puede hacer de manera comunitaria y que les garantiza ahorros, les garantiza inversión, la educación de sus hijos, o sea, una serie de elementos que ellos antes no tenían por más de que la apicultura tradicional les trayera estos beneficios. Y finalmente la gestión de los recursos gubernamentales, que por unidad era imposible para ellos acceder a ellos, pero que como EDUCE y como organización era más fácil bajar estos recursos. Bueno, ellos consideran que vale la pena y el esfuerzo seguir al pie de la letra esas recomendaciones y ese cambio de chip de hacer el proceso de una manera orgánica y no convencional, debido, bueno, a todos los beneficios económicos, pero principalmente porque consideran que están aportando una miel que ellos llaman pura, higiénica, no contaminada. Esa miel que contribuye a la salud de los consumidores. De hecho, ellos cuentan sus anécdotas de cómo esta miel con algunos otros componentes de plantas y demás ayudaron en problemas respiratorios y demás. Cada quien tiene sus historias detrás de eso, pero el denso es que ellos lo ven como algo también medicinal, que ayuda en esos aspectos. Y también que han interiorizado la idea de fabricar para las mismas abejas hojas estampadas de cera, otro tipo de productos que les ayuda pues a tener un ingreso diferente, pero también que les ayuda en la salud a las abejas. En cuanto a la ecología, en términos más generales, hay algo que quiero resaltar, y es el hecho de que en las diferentes comunidades, sobre todo en el estado de Yucatán, algunos municipios y veredas tenían la costumbre de talar árboles porque son aprovechables a nivel de maderas y todo esto. Entonces, al final, ellos decidieron amarrarse a estos árboles y ayudar en la conservación de ellos, porque era justamente un árbol que les producía una flor en una época del año donde había una disminución completa de la producción de flores a nivel general en el estado, y esto permitía que la producción fuera constante. Entonces, a través de estas prácticas orgánicas, se incentiva también a que haya una reforestación. Vamos a sembrar más árboles, vamos a tener más flores, vamos a tener jardines y demás para que las abejas puedan también tener ahí su sistema.
Y finalmente, a nivel de sociedad, ya hemos hablado un poco del tema del comercio justo. Es importante tener en cuenta que ellos tienen pues la transparencia de todos los procesos, tienen el trabajo en equipo, hacia el cuidado de las abejas, las capacitaciones, hay un tema de educación que se está fomentando en algunos de los pueblos, y bueno, todo lo que es la equidad, la justicia, la democracia interna, la participación, se hace notar su voz, lo que ellos van conociendo día a día y pues las decisiones que se llevan a cabo. Bueno, como conclusión, pues la empresa maneja los elementos sustentables de la mano con la agricultura orgánica y comercio justo. Para los apicultores, ellos perciben cambios importantes en sus ingresos. A esto le vamos a poner el elemento económico por parte del elemento ambiental de la sustentabilidad, pues la devoción que tienen hacia el cuidado de la tierra y el educar a los demás para que también colaboren con esta con esta actividad. Y finalmente, a nivel social, fomente de relaciones justas en pro de la mejora de la educación, de las escuelas, de la enseñanza en apicultura, la salud, la calidad de vida y pues proyectos especiales que ellos tengan. Esperemos que haya sido de gran interés la investigación. Muchas gracias por el espacio. Gracias.